¿Qué tal? Bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este tiempo de escuela bíblica virtual, ciertamente, en donde dedicamos 30 minutos al estudio de la palabra de Dios de forma minuciosa, versículo a versículo. Estamos, como bien deben saber, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21. Así que te animo a que puedas sentarte allí cómodamente con Biblia en mano, lápiz, papel para tomar notas y siempre dispuestos a buscar del Señor todo lo que necesitamos para nuestra vida diaria. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Señor, que podamos aprovechar esta oportunidad y poder conocerte más a través de tu palabra. Que tu palabra nos guíe a hacer lo correcto en el nombre de Jesús. Amén. Así es. Estamos, como decíamos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Específicamente estábamos en la vez pasada compartiendo esta porción de Mateo 21, 28 al 32, que abarca la parábola de los dos hijos. Y ya habíamos estado conversando ahí sobre que Jesús les plantea la pregunta, ahí quedamos la vez pasada, de quién de los dos hijos hizo lo correcto y ellos responden correctamente que el primero. Y prácticamente, como vamos a ver a continuación, autoinculpándose con su respuesta. A los fariseos nos referimos, los fariseos y los demás religiosos que estaban ahí, miembros del Sanedrín. Entonces vamos a continuar ahí donde nos quedamos para ver cómo termina ese encuentro de Jesús con estos religiosos y pues ciertamente encontrar en cada uno de estos pasajes y episodios enseñanzas para nuestro diario vivir. Dice así el texto de Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. No os arrepentisteis después para creerle. Ese es el texto que hemos estado estudiando y vamos a continuar en él. Dice, después que ellos responden que, correctamente, que el primero de los hijos fue que él hizo la voluntad, Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Los publicanos, decir que definitivamente eran despreciados por los judíos. Recuerden que los publicanos eran los recaudadores de impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Ciertamente que no es ningún placer. Y en ninguna sociedad lo ha sido, pero obviamente que sabemos que es la forma como tienen en los estados de poder recaudar fondos para el bien común. Y si esto se hace correctamente, es correcto, ciertamente. Pero a nadie le gusta pagar impuestos, sobre todo cuando habían personajes como estos publicanos que se acostumbraban a aprovechar. Ya este personaje del publicano lo explicamos cuando estudiamos la conversión de Mateo, pero resaltar solamente que eran personas muy mal vistas, porque para empezar eran judíos, y eran judíos al servicio del enemigo, del gobierno romano. Recaudaban impuestos para entregárselos a Roma y ellos quedarse con alguna parte, y siempre extorsionando y sacando de más al pueblo judío de lo que debían. Entonces eran despreciados por este motivo por los judíos, por ese colaboracionismo que tenían con los romanos y que los explotaban a ellos, a sus compatriotas. Y puedes ver muchos textos en la escritura, déjame leer un par de ellos. Aquí tienes Mateo 5:46, 9:11, 11:19, 18:17, Lucas 15:1 al 2. Son ejemplos de textos que hablan de cómo se veía a los publicanos. Dice, por ejemplo, en Mateo 5:46, el propio Señor Jesús dice: Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Lo ves? Los publicanos, proverbialmente, porque Jesús no es que está despreciando a los publicanos, pero es que proverbialmente era el modelo de lo no correcto. Él le dice, si ustedes aman a los que lo aman, hasta los publicanos hacen lo mismo. Era como decir, ese eran proverbialmente lo peor. Eh, y ahí todos estos textos que puedes leer, verás cómo se habla que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Siempre se asociaba el ser publicano con el ser pecador. También Mateo 11:19 y 9:11 lo hace. Y definitivamente dice que cuando tú reprendas a alguien y no oyere ni siquiera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ciertamente esto era una imagen negativa, la que tenían estos personajes. Ahora, las prostitutas no eran mejores, no eran mejor vistas, eran despreciadas por su forma de vida, obviamente. Las llamadas rameras, prostitutas, meretrices, todo este tipo de adjetivos. Pero ciertamente tenemos muchos pasajes que muestran cómo eran mal vistas, no solamente en Israel, en la sociedad en general de todos los tiempos. Y, por ejemplo, vemos cuando Jesús llega a la casa de aquel fariseo en Lucas 7:39, que dice el fariseo, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, hablando de la mujer que lo ungía en ese momento. Y ciertamente en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15:30, dice el hijo que había quedado en casa, cuando vino tu hijo, le dice al padre, que ha consumido tus bienes con rameras. Es decir, las prostitutas eran vistas como algo realmente negativo y algo que definitivamente era algo asociado con el pecado. Entonces, todos estos textos como Lucas 7:39, 15:30, 1 Corintios 6:15 al 16 y Apocalipsis 17:1 nos muestran la imagen de la ramera como algo negativo. Entonces vemos que los publicanos y las prostitutas eran el prototipo de los pecadores en la cultura judía del primer siglo. Eh, y ciertamente, hoy sería como aquellas personas que en nuestra sociedad, el parangón con lo que tenemos hoy sería con aquellas personas que hoy en la sociedad son vistas como personas malas, digámoslo así, para la sociedad, especialmente pecadoras, como por ejemplo asesinos, pedófilos, etcétera. Sería la imagen que tendrían en aquella época de los publicanos y de las rameras o prostitutas. Ciertamente una imagen muy negativa, como hoy podríamos estar hablando de un asesino o de un pedófilo. Pero no se nos olvide que tanto entonces como ahora, todos somos igualmente pecadores ante Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Eso de que hay pecados mayores y pecados menores, eso no es bíblico. El hombre pecó desde un principio y por tanto estaba destituido de la gloria de Dios. No, porque mi pecado es más chiquito, mi pecado es más grande. No, delante de Dios un pecado basta para hacer separación el hombre contra Dios. Y es solamente por la gracia concedida por Dios a través de Cristo Jesús que hoy podemos ser restaurados a nuestra relación con Dios, que nuestros pecados pueden ser perdonados, porque no importa que fuera pequeño o fuera muy grande tu pecado, es igual, es causa de separación con Dios. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De tal manera que ciertamente no podemos jactarnos de que somos mejores que los publicanos o las prostitutas, pero la gracia de Dios nos ha alcanzado y por eso podemos hoy día ser salvos. Jesús les dijo lo que acabamos de leer, que los publicanos y las rameras iban delante de ellos. Qué choque, ¿no? Para estos religiosos, los sacerdotes, los escribas, que Jesús les diga que los publicanos y las rameras están por delante de ellos. Ahora, fíjate, dice Jesús, van por delante, no dice que van en lugar de ustedes. Es decir, que él no les está cerrando la puerta del todo a los religiosos, porque está diciendo que van por delante. Él no dice que los publicanos de la remera entrarían en lugar de ellos,
sino que iban delante de ellos. O sea, ellos se habían arrepentido, pero ellos todavía tenían la oportunidad. Estos líderes del Sanedrín que adversaban a Jesús, que no habían creído, tenían la oportunidad, así como muchos en Israel habían creído, incluyendo, como decían, publicanos como Mateo o mujeres pecadoras, como se dice que era María Magdalena. Ciertamente, ellos también tenían la oportunidad. Por eso Jesús dice, van delante de ustedes, o sea, se han adelantado, pero ustedes todavía tienen oportunidad. No les está cerrando la puerta. Aún la puerta estaba abierta para ellos si decidían arrepentirse y aceptar a Jesús como su Salvador. Ciertamente, la mayoría de ellos no lo hicieron. Hubo algunos notables dentro de los líderes religiosos, como Nicodemo, que sí llegaron a ser creyentes, pero ciertamente la mayoría en su obstinación, en su ceguera, en su empecinamiento, en su prejuicio, decidieron rechazar la vida eterna que estaba delante de ellos. Porque vino, dice Jesús, le dice a estos líderes religiosos, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Fíjate, los publicanos y las prostitutas con sus prácticas pecaminosas habían estado diciendo no a la voluntad de Dios. Ciertamente, tanto publicanos como el mismo Mateo en su momento, como Zaqueo, en su momento tenían una vida mala. Ellos hacían trampa, ellos robaban, ciertamente. Y qué decir de las prostitutas que están comerciando con su cuerpo. Algunos le podrán tener lástima porque definitivamente que posiblemente muchas no lo hacían por placer, sino que sencillamente era la única forma. Pero no era ese lo que agradaba a Dios. De tal manera que definitivamente no podemos negar que estaban fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, ante la predicación de Juan el Bautista, aquella predicación de que arrepiéntanse de sus pecados, bautícese, porque viene uno detrás de mí, que no soy digno de desatar la sandalia. Es decir, ante esa predicación de Juan el Bautista de arrepentirse de sus pecados para todos, para publicanos, rameras, sacerdotes, fariseos, escribas, soldados, todo mundo. Esa predicación de Juan el Bautista, ante esa predicación, muchos de estos pecadores respondieron favorablemente. Mira cómo lo dice Lucas 3:12. En Lucas 3:12 leemos: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él le dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. ¿Ven? Hubo publicanos que se acercaron a Juan el Bautista y entendemos por el texto que estaban creyendo en su predicación y haciendo acto de condición y haciendo restitución como se les indicó. En Lucas 7:29 dice que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. De tal manera que ahí vemos cómo también los publicanos llegaron a aceptar el bautismo de Juan y por tanto arrepentirse de pecados. Eso nos dice que estas personas, muchos de ellos, sí llegaron a creer posiblemente después en el Señor Jesucristo, como lo hicieron, como decimos, algunos publicanos como Mateo y Zaqueo. En ese sentido, eran como el primer hijo de la parábola. Es decir, inicialmente dijeron no a Dios con sus vidas, pero cuando vino el momento de recapacitar, dijeron sí, sí voy. Es decir, como el primer hijo de la parábola que inicialmente tenían una actitud equivocada y después se arrepiente y hace lo correcto, así estos podríamos decir que estuvieron viviendo una vida diciéndole no a Dios y cuando viene la predicación de Juan, entonces se arrepienten. En ese sentido habían hecho lo correcto como el primer hijo. Dice Jesús: y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, ¿sí? Para creerle a Juan. Recuerden que todo esto viene a raíz de que ellos se habían preguntado a Jesús
de dónde venía la autoridad de la que él tenía, quién se la había dado. Y que Jesús le atacó con de dónde era el bautismo de Juan, del cielo o de los hombres. Y que ellos, sabiendo que era del cielo, no quisieron responder porque implicaría que estarían confesando su falta de obediencia a Juan al haber rechazado a Jesús, del cual él había dado testimonio. Entonces, aquí está entonces Jesús con esta parábola echándoles en cara que su desobediencia era mayor porque habían rechazado el testimonio de Juan el Bautista. Sin embargo, pecadores como publicanos y rameras sí lo habían aceptado. Los sacerdotes, escribas y fariseos, con sus prácticas religiosas, definitivamente, inicialmente, cuando delante del pueblo, pues presidían todos los oficios en el templo y en las sinagogas y las instrucciones, y eran los que guiaban al pueblo en todo lo que tenía que ver con su religión, parecían ser los más dignos de elogio por estar haciendo la voluntad de Dios. Es decir, que originalmente estarían haciendo lo correcto, si es que se les veía externamente practicando todos los ritos religiosos. Sin embargo, ellos decían y no hacían, es decir, hacían todo la pantomima, hacían que el pueblo hiciera esto, lo otro, pero finalmente en su corazón no estaban 100% enfocados en obedecer a Dios. Mira lo que dice Mateo 3, 7 al 10. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, esto es Juan el Bautista, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice el 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es la respuesta que les daba Juan el Bautista cuando venían a su bautismo, porque definitivamente no venían arrepentidos, venían con otra actitud, una actitud más bien de confrontación. Y en Mateo 23, 2 al 3 dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, dice el Señor Jesús. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Lo ves? Los escribas y fariseos enseñaban la ley de Moisés y ciertamente tomaban la ley de Moisés y le enseñaban lo que había que hacer. Y Jesús dice, bueno, eso que ellos dicen que es la ley, practíquenlo, pero no los imiten, porque ellos dicen y no hacen. ¿Qué quiere decir? Que eran hipócritas, que enseñaban al pueblo a hacer lo correcto, pero ellos hacían lo que les daba la gana, de tal manera que no obedecían. Eran como el segundo hijo, que decía, sí, sí, señor, y después hacía otra cosa y no iba a la viña. De tal manera que en ese sentido, aunque vinieron a Juan, al final rechazaron su mensaje. Dice Juan 5:35, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, le dice Jesús a ellos, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y por un tiempo quisieron acercarse a Juan. Obviamente eso quiere decir que no permanecieron en esa luz, sino que le rechazaron. Y en Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Es decir, que rechazaron, llegaron hasta Juan, llegaron y le escucharon, pero lo rechazaron. De tal manera que en ese sentido rechazaron el mensaje que venía de Dios para arrepentimiento y para poder entonces estar en sintonía con el próximo Mesías que estaba por venir. En ese sentido, como decíamos, son como el segundo hijo de la parábola, porque ciertamente ellos en su primera actitud parecieran que quieren hacer la voluntad de Dios, enseñan la voluntad de Dios, están actuando, pero al final dicen y no hacen cosas totalmente fuera de la voluntad de Dios cuando no los ven. O cuando fueron confrontados por Juan el Bautista, se acercaron a él supuestamente para oírle y recibir su mensaje y lo que hicieron fue rechazarlo. En ese sentido son como el segundo hijo que dijo al padre primeramente que sí iba y después no lo hizo. De tal manera que allí tenemos
prácticamente retratados a estos religiosos por el Señor Jesús. Esto es como dice Isaías 29:13. Dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Definitivamente que era la actitud que tenía el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías y que tenían estos religiosos en este momento. Y Dios nos libre y podamos ser guiados por el Espíritu Santo a no caer en esa actitud de honrar a Dios solamente con nuestros actos, con la asistencia a un culto, a un servicio, o el estar ciertamente siendo parte de una congregación, pero en la parte privada haciendo cosas que no agradan a Dios. Que seamos como el primer hijo, que aunque en un momento habíamos estado apartados de Dios, ahora estamos obedeciéndole. Y no como estos fariseos que eran como el segundo hijo, que de boca dicen que sí, pero después hacen otra cosa. Definitivamente que para nosotros también es este tipo de mensaje. Dice, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle, o sea, a Juan el Bautista. Al haberles respondido ellos a Jesús, cuando hizo la pregunta, al haberles respondido que el primer hijo era el que había hecho la voluntad del Padre, ellos estaban condenando a sí mismos. Es decir, ellos estaban claros en la enseñanza de la parábola. La parábola prácticamente era transparente en cuanto a su interpretación. Dos hijos, uno dice que no quiere hacer lo que el Padre le ordena, pero después se arrepiente y sí lo hace. El segundo dice hipócritamente que sí lo va a hacer y no lo hace. Definitivamente. Es el primero el que hizo la voluntad del Padre. Como los publicanos, como las rameras que sí se arrepintieron ante la predicación de Juan el Bautista y por eso estuvieron preparados y listos para recibir a Jesús en su momento como el Mesías. Estos fariseos, estos religiosos, estos escribas, estos sacerdotes fueron lo contrario, como el segundo hijo. Y al decir ellos que estaban claritos que el primero fue el que hizo la voluntad del Padre, estaban ellos mismos condenándose porque ellos evidentemente no habían actuado como el primer hijo, sino como el segundo. Vamos a ver ahora entonces, para terminar esta parábola, algunas lecciones para llevar. Algunas lecciones para llevar. Lo primero, no basta de declararse ser un creyente en Jesús. Nuestro cristianismo debe verse en una vida que hace la voluntad de Dios. Es decir, no es solamente profesar ser cristiano, sino que practiquemos en nuestra vida diaria ese cristianismo, que sea un cristianismo práctico en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de responder, en nuestra forma de tratar con las personas, creyentes o no creyentes, en la forma que conducimos, en la forma en que nos comportamos en la escuela, en la universidad, en nuestro trabajo. Allí debe verse nuestro cristianismo, no solamente en la vida religiosa de iglesia. Mateo 7, 21, Mateo 7, 21 al 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y primera de Juan 3:18 dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así que debe ser algo que se vea en nuestras acciones diarias. Otra lección para llevar, una religión externa sin la transformación del corazón no agrada a Dios. La religión externa es para ser visto, para cumplir con ritos, eso no, delante de Dios, eso no tiene punto. Tiene que ser del corazón. Isaías 1, 11 al 17 dice el Señor, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Todos estos versículos de este texto de Isaías hablan de una religión práctica que hace el bien a los demás en lugar de tantos ritos de ofrendas y tantas cosas. Una tercera lección, la verdadera fe
se traduce en acciones de obediencia a la voluntad de Dios. La verdadera fe se traduce en acciones de obediencia a la voluntad de Dios. Santiago 2, 14 al 18, dice claramente, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. De tal manera que la verdadera fe se traduce en obras de obediencia que hacen ver, notar nuestra fe. Eso es algo que definitivamente nunca debemos olvidar. No es que las obras son los que nos hacen salvos, eso estamos claros. Es por la fe, lo dice la palabra de Dios. Por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. De tal manera que no es por obra para que nadie se gloríe. La verdadera fe ciertamente es salva, pero esa fe trae las obras, como dijo Calvino. La fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola. La fe por sí sola salva, pero la fe que salva no está sola. Y una última lección. Aunque desobedezcamos a Dios, si nos arrepentimos, Él nos perdona. Aunque desobedezcamos a Dios, si nos arrepentimos genuinamente, Él nos perdona. Mira lo que dice Ezequiel 33, 14 al 16. Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Es decir, si ha pecado pero se arrepiente, será restituido. Dios tendrá misericordia de él. Y en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor solamente requiere de nosotros que nos arrepintamos genuinamente y Él nos perdonará. Y dice, no solamente nos perdonará, sino que nos limpiará de toda maldad. Entonces, así como sucede aquí en esta parábola, donde el hijo, el primero, hizo lo incorrecto al desobedecer al padre, al decir que no iría a trabajar en la viña, y posteriormente se arrepintió y fue, y por tanto es reconocido como el que hizo lo correcto. Así todos estos pecadores, como los publicanos, como las rameras, como las prostitutas, que en un momento dado estaban alejados de Dios, pero cuando viene la predicación de Juan el Bautista, hacen un genuino arrepentimiento, acciones de arrepentimiento, y vienen entonces a ser restaurados, y luego entonces estaban en la posición, ya sanado su corazón de su vida pecaminosa, para que cuando llega el Mesías, creer en él. Entonces hay esperanza para todos, solamente que nos arrepintamos si es que hubiésemos faltado al Señor. Son 4 lecciones para meditar en esta parábola. Quédatelas allí y ciertamente tú mismo puedes encontrar más lecciones en la misma. Nos vamos a detener aquí por ahora. Comenzaremos con un nuevo texto y ciertamente una nueva parábola en la próxima ocasión. Así que hasta entonces, que el Señor siga bendiciendo tu vida rica y abundantemente.